licenciada en enfermería. Y el día de hoy estamos aquí para ver este tema importante que ocurre en todo lugar, en nuestra casa, en el trabajo, probablemente en el viaje en el carro y debemos saber qué hacer y qué no hacer. ¿No? Cuando hablamos de primeros auxilios, muchas veces nos imaginamos o pensamos que solamente el profesional de la salud debe estar capacitado para este tema. No necesariamente, no necesariamente tiene que saber solamente el profesional de la salud, el enfermero, el técnico enfermero, los médicos, no solamente, sino todas las personas debemos saber los primeros auxilios básicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurren eventos y las personas pueden peligrar su vida, pueden complicarse o se pueden morir en cuestión de minutos, ¿no? Para nosotros que de repente, o para la gente que no sabe, probablemente 3 minutos, 2 minutos, un minuto, son 5 minutos, no es nada, no, pero para la persona que está en problemas es 3 largos minutos, 5 largos minutos que pueden ser traumáticos, que probablemente no pierda la vida, pero sí queda con secuelas irreversibles. Y la idea no es esa, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante los primeros auxilios. Bien, entonces vamos a ver acá. Mantengamos siempre nuestros audios apagados, por favor, para podernos entender Como no mejor. conozco la ruta, voy a ¿Ya? tener que seguir Apaguen sus audios, bueno, hagan sus intervenciones a través del chat en el momento oportuno, que gustosamente lo voy a leer y así nos podamos comprender mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, en principio vamos a ver qué cosa es una emergencia y qué cosa es una urgencia, porque por ahí parte el tema de las atenciones y el desespero. Muchas veces cuando nos encontramos en un problema en un situacional, nosotros necesitamos o queremos que nos atiendan ya mismo, ¿no? Porque no sabemos cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. ¿No? Es muy importante saberlo para nosotros no perder la calma, porque en nosotros está que no perdamos la calma, sabemos la diferencia y podemos hacer una buena intervención, porque si no, el paciente grita, la familia grita, el personal que ayuda no ayuda, en vez de ayudar complica la existencia o el momento situacional y pues eso va a crear un problema. Entonces, una emergencia algo así como que la vida de la persona puede estar en un minuto del auxilio, ¿no? Esto significa que la persona se puede morir, eso implica el riesgo de vida, que la persona puede fallecer, puede perder la vida y donde la atención debe ser inmediata, una atención médica ya mismo, ¿sí? Entonces, eso es una emergencia, ¿verdad? Una urgencia es también un requerimiento de atención médica, ¿no? Pero no peligra la vida, esa es la diferencia, donde la persona puede probablemente tolerar. Se va a atender, sí, el médico va a estar pendiente y sabrá la atención que va a brindar, pero sabemos que la persona no se va a morir, ¿no? En la emergencia la persona se puede morir si no es atendido oportunamente. Entonces tenemos que saber esas atenciones. Muchas veces tenemos un dolor, el dolor, claro que es una emergencia, porque el dolor se valora con escalas. No, la escala de valoración que aplicamos es de EVA y donde vamos a ver en qué escala del dolor. Un dolor de 4 de 5 es un disconfort, es un dolor que todavía el paciente puede soportar incluso con medicamentos vía oral puede aliviar su dolor, ¿no? O simplemente, pues, otros medios distractorios que podrán aliviar el dolor, que no es lo mismo un dolor de 9 de 10 donde ya mismo tenemos que actuar con un analgésico, pues, intravenoso para que no haya un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la frecuencia respiratoria y se complique la existencia del paciente. Bien, entonces, vamos ahora aquí. Cuando hacemos un triaje, cómo clasificamos las urgencias para definir la gravedad del paciente y el tiempo de atención. O sea, cuándo voy a saber qué tengo que hacer, qué tengo que saber para que sea una emergencia, para que ya mismo la persona reciba una atención inmediata. Entonces se clasifica como uno, una emergencia
donde la atención debe ser inmediata. ¿Qué tipo de enfermedad es? Un paro cardíaco, ¿o no? Un paro respiratorio, ataques, traumas que son muy severos y también heridas graves, que puede ser pues una fractura expuesta, donde hay un sangrado hemorrágico, probablemente hay compromiso de una arteria de gran calibre. Naturalmente, eso es una emergencia, donde ya mismo se tiene que hacer la atención médica y las intervenciones correspondientes, ¿no? eh, eh, Se clasifican no solamente por estos números, sino también por los colores, ¿no? Pues esos colores rojo. Y en amarillo tenemos una atención, también es inmediata, también es una emergencia, pero la atención, digamos, tenemos un tiempo determinado de 15 minutos para poder hacer la atención. En una emergencia de un paro respiratorio, no vamos a esperar que pasen 10 o 5 minutos ni 15 minutos, es inmediatamente, inmediatamente. Los que se clasifican en amarillo tenemos los traumas moderados con alteración, o en todo caso las intoxicaciones, ¿no? Los partos, asfixia moderada, migraña, una alergia severa, sangrados graves, deshidratación, fiebre muy alta, como por ejemplo 38, 40, ¿no? En 15 minutos tienes ese tiempo de lapso para que puedas asistir a la persona con todas las medidas que necesita, de acuerdo a la evaluación que sea, qué tipo de intervenciones voy a hacer, comprensión, llevarlo al trauma shock, ponerle un antipirético donde tiene que bajar ya mismo la fiebre alta, porque una fiebre de 40 puede convulsionar a las personas. No todas las personas soportan igual. Hay personas que tienen 38, 40 de fiebre y no pasa nada. Más es del desespero de la familia que de la misma persona, pero no ocurre en todas las personas. Es una fiebre muy alta donde las personas pueden convulsionar, ¿no? Sobre todo los niños. Y de esas convulsiones pueden haber otras complicaciones, ¿verdad? Y tenemos el prioritario, que tenemos con un color celeste, donde tenemos un lapso de 45 minutos para poder nosotros asistir a la persona en ese tiempo, ¿no? En donde vamos a ver estos tipos de enfermedades como la diarrea, los vómitos que pueden ser graves, traumas también moderados, pero sin alteraciones, sin compromisos de, pues, de vasos, de arterias, donde realmente tiene que ser asistido ya mismo, ¿verdad? Infecciones en pacientes con enfermedad previa, asfixia leve, sangrado, dolor agudo y la fiebre que puede estar menor a 38, ¿verdad? Siempre hay que evaluar los signos y síntomas, porque se podemos decir, no, una fiebre de 38 no se puede todavía esperar. Como le digo, cada persona es un mundo diferente. No todos tenemos esa tolerancia, ese aguante, por decir. Muchas personas, una fiebre de 38 están con una desesperación porque todo les duele, se desesperan. Personas que tranquilamente pueden esperar sus 45 minutos, sus 40 minutos, su media hora de atención, porque también vamos a ver la complejidad del centro. Es un centro de salud, es una posta, un hospital en donde nos encontramos, ¿no? Porque muchas veces vamos por una emergencia, nosotros queremos que nos atiendan ya mismo porque estoy con fiebre, estoy con 38, pero hay otras emergencias donde realmente necesitan ya mismo ser atendidos. Probablemente una fiebre de 38, 37, 38 con un analgésico. Se puede todavía bajar un analgésico vía oral, intramuscular, ¿no? Donde tenemos otras emergencias, realmente si hay más cola, hay más personas, tenemos que ver. Entonces, estas atenciones está dirigido con la finalidad de proteger en la vida y disminuir las complicaciones. Por eso va en ese orden de gravedad, donde va a determinar el tiempo de llegada según la clasificación de la enfermedad para la atención de las personas. Pero tenemos ese tiempo como rango máximo para poder atender a las personas que según se clasifican sus emergencias o las urgencias, ¿verdad? Y tenemos otras atenciones en nuestro centro de salud, por ejemplo, ¿no? Que son prioritarios, que están establecidos con color verde, que están dentro de las 24 horas en un centro de salud donde tiene dolores agudos, dolores estomacales, dolor de cabeza,
problemas de la orina, algunos tipos de alergias leves, infecciones por más de 3 días que se pueden complicar. Bueno, las personas asisten al centro de salud, según la evaluación médica, pues se brindará o se derivará, porque un centro de salud hace referencias a un hospital, ¿verdad? Un puesto de salud, un centro de salud, claro, un puesto de salud es mucho más pequeño que un centro de salud. Un centro de salud, por lo menos tenemos emergencias, tenemos el servicio de médicos de emergencia. Hay más de 3 enfermeras, probablemente en algunos casos, pues cuatro, dos, donde ya es mucho más grande, hasta 5 enfermeras, ¿no? Probablemente. No en todos los casos, eso va a depender para que pueda asistir a las urgencias, a las emergencias, según la evaluación, el triaje que se haga, porque hay que ver mucho las funciones vitales. Para nosotros saber las funciones vitales es sumamente importante, que nos va a permitir ese diagnóstico presuntivo y a dónde derivar correctamente. ¿Verdad? Entonces, en este tipo de atención, lo que nosotros deseamos en urgencias es que la persona pues espere la disponibilidad médica, ¿no? Que el tiempo se atiende de acuerdo a la llegada, según la evaluación, el triaje que se haga y según sus urgencias serán derivados a, si ese centro de salud no cuenta con el especialista, pues hará la derivación al hospital que le corresponda según su valoración para que pueda ser tratado, ¿no? Porque si es una infección que se está complicando y necesita de repente un tratamiento intravenoso, o de repente una intervención quirúrgica porque es una infección probablemente por algo que está complicando algún tejido o alguna bacteria, una fractura que no se ha sanado, y bueno, será llevar al hospital, ¿verdad? Y tenemos otras clasificaciones como las consultas en los centros de salud, ¿no? Los puestos de salud, los centros de salud que vienen los pacientes por golpes que pueden ser de repente. Ocurre que cuando la población acude a un centro de salud o a una posta de salud, muchas veces es porque ya se aguantó sus dolores y ya tuvo un problema hace un día, 2 días, y como el dolor persiste, la molestia persiste, pues van al centro de salud, a la posta de salud, para ser atendidos, ¿no? Con dolores. Todos los dolores también pueden ser de las amígdalas, por cambio de temperaturas, enfermedades de piel o simplemente los cólicos menstruales. ¿Pueden apagar sus audios, por favor? ¿Pueden apagar sus audios? Entonces, si desea una atención por urgencias, paga su consulta y debe esperar, ¿no? Eso es lo que ocurre en el centro de salud. Cuando se clasifican estos tipos de emergencias o urgencias, van a los centros de salud, sacan su ticket, esperan por orden de llegada, el llamado del médico para ser atendido, ¿verdad? Así se clasifican estas urgencias y se define según su gravedad y también son derivados o atendidos en el lugar que les corresponde. Bien. Entonces, vamos a ver aquí también cuando ocurre, por ejemplo, una urgencia o una emergencia, ¿no? Donde hacemos el triaje de emergencias, el triaje de emergencias, una consulta prioritaria, o sea, cuando realmente el tiempo de espera se tiene que poner ya mismo, o sea, no hay tiempo de espera, ¿no? ¿En qué casos es una dificultad respiratoria por cualquier causa, ¿no? Una sensación de ahogo, agitación o una cianosis, una piel morada, ¿bien? Una pérdida de conocimiento de repente por un problema de convulsión, ¿no? Paro cardíaco respiratorio, las heridas o fracturas o golpes múltiples que son muy severos en cualquier parte del cuerpo, todos esos son una emergencia. Hablando de una urgencia, tenemos un tiempo de espera de 15 minutos, como le decíamos anteriormente, donde estamos viendo en el dolor opresivo en el pecho, los signos vitales alterados, como una presión arterial de 150/100 probablemente, una frecuencia elevada mayor del rango normal, ¿no? Una frecuencia respiratoria normal, un estado general probablemente que la persona esté manifestando, no solamente, sino también nosotros podemos hacer la evaluación, los signos y los síntomas, lo que el paciente nos dice y nosotros haciendo una valoración
objetiva en el momento de hacer el triaje, ¿no? El sangrado abundante en cualquier origen, heridas que pueden requerir puntos, de repente hacer suturas, quemaduras en gran parte del cuerpo, envenenamientos también, ¿no? Esa es una urgencia. Personas con alteraciones psiquiátricas agudizadas, que tengan momentos de crisis, también es una urgencia, no es una emergencia, ¿no? Personas con síntomas de relación en el embarazo con fiebre que de repente pueden estar producto del embarazo causando algún inconveniente o de una preeclampsia probablemente, ¿no? También aumenta la presión arterial. Esos están clasificados como triaje 2 y urgencias. Claro que van a ser atendidos también ya mismo, pero hay un tiempo de espera, 10 o 15 minutos, ¿verdad? Y en el prioritario tenemos estos colores amarillos que he visto antes. El tiempo de espera va a ser de 15 a 45 minutos, probablemente dependerá de la emergencia que tenga ese centro de salud, ese puesto de salud, el hospital donde ha sido referido a la persona, porque como atendemos estas emergencias de vida o muerte, pues tenemos las consultas prioritarias que se clasifican como triaje 3, ¿no? Ahí vamos a ver otros síntomas, dolores, eh, de repente dentro de las 12 horas o menos de 12 horas que van a aparecer o algunos malestares generales, fiebres, las dificultades respiratorias o las taquicardias, ¿no? Eh, las diarreas también, ¿no? Donde ya se puede evidenciar una deshidratación, donde las personas ya presentan no solamente diarrea, sino resequedad en la mucosa oral, en vómitos incontenibles, reacciones alérgicas, algunos brotes generalizados en el cuerpo, dificultades para respirar. En esos casos están como una consulta prioritaria, ¿no? Serán atendidos dentro de los 15 a los 45 minutos, ¿no? Igual en el tiempo de espera que tenemos el triaje 4 y vemos también esos síntomas de dolor, de los que pueden ser los resfriados, las diarreas, las deshidrataciones o infecciones, ¿no? En el verde, pues ya hemos mencionado que son síntomas crónicos que no se van a aumentar. Apaguen sus audios, por favor. Pueden apagar sus audios. El triaje, en el triaje que está en el grado 3, Doris, apaga tu audio. Apaguen sus audios, por favor. Estos síntomas crónicos que no van en aumento, ¿no? Los dolores crónicos generalmente cuando están en prioridad 4, 3, son los síntomas que muchas veces los pacientes recurrentemente vienen por los mismos síntomas y ya tienen un diagnóstico claro, ¿no? Un dolor probablemente articular, un problema que la persona convive con una enfermedad donde tienen crisis situacionales y necesitan ser atendidos, ¿no? Porque hay enfermedades crónicas que tienen sus momentos de crisis y necesita ser estabilizado el paciente, ¿verdad? Muy aparte de que toma sus medicamentos, que por alguna razón se pudo agudizar. Ahí tenemos ya como consulta general, que probablemente será pues en los consultorios, ¿verdad? Los malestares generales, igualmente las fiebres, los dolores musculares, algunas consultas que tienen que ver con los atrasos menstruales, los flujos, diarrea, otras consultas que ya tenemos que ver mucho más tranquilo, más pausados, que no requieren de una, digamos, de una atención ya mismo. Claro que se va a atender, pero previa consulta, ¿no? Previa cita, previa coordinación entre el profesional de la salud y siempre hay que valorar pues el estado de conciencia de las personas, ¿no? Por eso hacemos en triaje, no solamente tomamos la edad del paciente, la fecha de nacimiento, el lugar donde vive, sino muy importante que siempre vamos a hacer son las funciones vitales para poder nosotros así saber ese diagnóstico presuntivo y a dónde vamos a ir, a menos que sea una emergencia o una urgencia donde realmente la problemática se ve, ¿no? A ver que una persona se está ahogando, se está muriendo con esa dificultad respiratoria o de repente hay un donde ya mismo tenemos que hacer la derivación o la intervención, en todo caso, con el profesional de la salud. Entonces, vamos a ver, viendo todas esas clasificaciones de cómo se clasifica
emergencia, una urgencia y una consulta externa con cita, que dentro de las 24 horas te van a atender porque ya sacaste tu cita por el teléfono o porque ya fuiste a tu centro de salud y el médico te dijo, ahora no, porque de repente pues vamos, a veces, muchas veces las personas vienen al centro de salud a sacar cita a las 10 de la mañana. Y las citas son temprano, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, porque hay un número determinado de atención. Probablemente el profesional de la salud no está todo el día, ¿no? Igual durante el día tiene un número de atenciones que eh, ya no se puede atender, digamos, a todos los que vienen a cualquier hora porque también hay que llenar muchos documentos, sobre todo aquí en nuestro país, las personas que van por consulta, debemos, claro, la población no le entiende, pero es necesario, ¿no? Que saber que por cada atendido, si tiene seguro, en la posta, por ejemplo, que tienen SIS, hay que llenar varias hojas. ¿No? Subir al sistema, hacer el diagnóstico, tienes que pasar tu hoja GIS, tienes que pasar tu fuga, y el Estado nos pide que todos esos documentos no sean pues con manchas ni borrones, sino bien legibles, bien escritos. Y eso toma tiempo. Y si yo tengo 20 pacientes atendidos, lo que yo tengo que hacer es atender a los eh, valorar, diagnosticar, recetar, orientar, hablar con el paciente, si es para derivación psicológica, algún problema al hospital, hacer los trámites y después me quedo con las 20 historias o 25 historias por rellenar, por subir al sistema, ¿no? Por eso es muy importante que vayamos temprano a las citas para que podamos alcanzar si no es una emergencia, ¿no? Si solamente es una atención ambulatoria, un problema crónico, pero hablando del concepto de primeros auxilios, sabemos que son todas medidas o actuaciones de que nosotros vamos a hacer con la finalidad de realizar pues el auxilio, ¿no? A las personas en el lugar donde ocurre la emergencia, la urgencia, puede ser un accidente o incluso cuando es una- un problema situacional, en ese momento ocurre y de repente ni siquiera tenemos los materiales necesarios, ¿no? Entonces prácticamente improvisamos, ¿no? Improvisamos hasta que llegue la persona especializada en que nos va a ayudar, pero por lo menos nosotros ayudamos en cómo, en que estas actuaciones o medidas preventivas que vamos a hacer nosotros es pues en colocar en una posición adecuada, en dar las informaciones correctas, en dónde se encuentra, cómo va empeorando o mejorando según tus intervenciones, porque si ves algo que un paciente o una persona se está ahogando, se atragantó y se está ahogando y te quedas mirando, se va a morir, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer las maniobras de Heimlich, tengo que saber cuándo es un atragantamiento completo, parcial y qué yo debo hacer, a quién yo debo llamar. Entonces, esas son primeros auxilios, ese es el concepto, esas actuaciones, esas medidas que vamos a realizar como una medida auxiliadora a la persona que en ese momento se encuentra en situaciones complejas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, pueden apagar sus audios. Apaguen sus audios, por favor. Lupe, apaga tu audio. Bien, entonces el objetivo de los primeros auxilios, tengo una bulla acá, no sé si ustedes también lo sienten. Bien, los primeros auxilios tienen objetivos, como toda intervención. El objetivo es evitar que la persona se muera, evitar la muerte, impedir el agravamiento de las lesiones, ¿no? Si ya ocurrió, pues que esto no empeore y que la persona probablemente no se muera, pero se complique, ¿no? Evitar más lesiones de las que ya se ha producido, aliviar el dolor en algunos casos, evitar infecciones o lesiones secundarias, ayudar a facilitar la recuperación de la persona que en ese momento puede estar lesionado, ¿no? Siempre
manteniendo la calma. Si dominas primeros auxilios, vas a saber respirar y vas a saber qué hacer, porque en ese momento la persona grita, los demás se asustan y muchas veces no saben qué hacer y te pueden contagiar. Lo importante es que nosotros mantengamos la calma y sepamos estos objetivos, que yo lo que quiero es evitar con mi intervención, con mi conocimiento, que la persona no se muera o que no se complique, ¿no? Que no se complique. Probablemente no se va a morir, pero por falta de oxigenación puede tener problemas cerebral irreversible, porque yo de repente lo moví mal, también puede ser, porque haces una mala intervención, de repente también puedes generar eh, problemas, digamos, de compromiso, ¿verdad? Entonces, antes de los primeros auxilios, ¿qué debemos saber? Vamos a ver. Importantísimo, pues, ¿no? El protocolo PAS. Siempre cuando vamos a algún lugar en una empresa, en donde sea, siempre está ahí presente el protocolo PAS, que es sumamente importante, donde dice proteger al accidentado, a nosotros mismos y a los demás también, ¿no? Siempre alertar, llamar rápidamente a los servicios de emergencia, socorrer las primeras atenciones que vas a dar con tu conocimiento hasta que llegue el personal eh, capacitado, la ambulancia con todo el profesional y cumpla con todos los protocolos. Menos ya estás ayudando. En este protocolo pasa es sumamente importante, ¿no? Ocurre el problema, lo primero que tengo que hacer es la zona y la persona, ¿no? Colocar algo en la cabeza, ponerlo de costadito, de un costado la cabeza para que si hay de repente alguna secreción pueda drenar. En primero, que no haya esa aglomeración de las personas, ¿no? Que todo el mundo no se alarme, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Si es una convulsión, si es una descompensación, pues no todo el mundo puede estar ahí. Tenemos que liberar el área, acomodar a la persona inmediatamente, llamamos, o sea, alertamos, llamamos a la línea de emergencia. Aquí tenemos en nuestro país, tenemos al 116 que son los bomberos, 105 que es el de la policía, ¿no? Inmediatamente nos comunicamos con la línea de emergencia y no cortamos la llamada hasta que ellos lleguen. No se corta la llamada nunca. Una vez que ya te han contestado, pones en altavoz si es que estás solo, pero si hay alguien, inmediatamente haces tu intervención, acondicionas, ¿no? Liberas el área y alguien que te tenga que ayudar con la llamada para que puedas, también siempre es bueno que haya testigos, eso es sumamente importante, pero si no hubiese, simplemente pones en altavoz, ¿no? Y brindas los primeros auxilios. Inmediatamente, pues vamos a ver todo lo que tenga que ver con respiración, con pulso, eso lo vamos a ver acá. A ver. Entonces, mantenemos la serenidad, ¿no? En proteger, vamos a protegernos, como le decía, nosotros mismos, a la persona que está sufriendo el accidente, a las demás personas que están de repente alterados, gritando, que de repente no están acostumbrados a ver sangre, que no están acostumbrados a ver esos eventos, ¿no? Inmediatamente tranquilizamos nosotros, ¿no? Actuamos, verificamos las condiciones, que de repente hay otros peligros más, incluso la misma persona que en ese momento las personas que se desesperan, que corren, que suben, puede ser un peligro más porque también se pueden caer, puede haber otro accidente más, ¿verdad? Entonces vamos a ver esas condiciones, aseguramos la zona, ¿no? Porque si no aseguramos la zona, no nos calmamos, no actuamos firmemente, tranquilos, vamos a ser nosotros mismos probablemente otra víctima. Entonces tenemos que establecer medidas de protección y prevención, ¿verdad? En ese mismo momento, a eso se llama proteger. Avisar, como ya les había mencionado, comunicamos las ocurrencias inmediatamente lo más rápido posible a las líneas de emergencia. Digamos, si estamos en un lugar donde pues es una empresa, inmediatamente vamos a comunicar al jefe de seguridad o de prevención de riesgos, porque toda empresa debidamente constituida cuenta eh, con una delegación que es de seguridad, salud
trabajo. En esas situaciones, pues hay una persona que es el jefe de seguridad se encarga lo que es seguridad salud en el trabajo y se tiene que avisar, ¿no? E inmediatamente para que pueda hacer la prevención de los riesgos que pueden estar inminentemente ahí o evacuar a las demás personas, pero que me ayude, ¿no? Entonces, siempre hay que si no hubiese nada de eso y nos encontramos solo con otras personas que no saben y se están desesperando, llamamos igual, ¿no? Que alguien nos ayude a llamar a la línea de emergencias, al 116, al 105, a las líneas ya mismo que nos puedan, ahora tenemos el SAMU también, ¿verdad? Que están por ahí rapidísimos, vienen. ¿No? Y nos vamos a dirigir a ellos claramente, ¿no? El lugar donde nos encontramos, una referencia es sumamente importante porque si yo solamente llamo y me desespero, no voy a ayudar. Yo tengo que saber en qué lugar me encuentro, número de manzana y para que llegue mucho más rápido, una referencia. A media cuadra de la loza, volteando a la derecha, una casa blanca, ahí. Vamos rapidísimo y así nos pueden ayudar, ¿no? Eh, y brindamos la información del tipo de accidentado. ¿Qué tipo de accidente es? ¿Es una descompensación, un atragantamiento completo? ¿Es una quemadura? ¿Es una fractura? ¿Es un esguince? ¿Qué es? ¿Qué tipo de accidentado tenemos? ¿No? ¿Qué cantidad de heridas tiene esta persona accidentada? El sexo, ¿no? ¿Es varón, es mujer, es niño? Todo eso tenemos que reportarlo en la llamada inmediatamente, ¿no? Tenemos que indagar si la persona, estamos conversando con la persona, estamos, no te duermas, ¿no? Señor Juan, no se duerma. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Inmediatamente yo voy reportando. Tenemos que saber los datos para brindar y si hay alguien que nos puede ayudar también cuanto a los datos, una localización exacta de los hechos es muy importante, ¿no? Y el estado en el que se encuentra constantemente vamos a ver si es un paciente que está descompensado completamente, o de repente puede hablar o está hablando incoherencia, el estado de conciencia, responde a estímulos o no responde a los estímulos, ¿no? Vamos a ver, ahí vamos a poder determinar la gravedad de las emergencias y para que finalmente, pues cuando ya llegaron, podemos colgar, ¿verdad? Siempre, porque si vamos a colgar cuando no ha llegado el profesional de la salud, no ha llegado la emergencia, la persona puede ser que está respondiendo, parece que ya tienes controlado la emergencia, pero de un momento a otro puede ser que haya un paro, ¿no? Entonces no se corta la llamada hasta que no llegue el profesional de la salud. Es importantísimo siempre mantener la comunicación y si se encuentran solo, como decir, llamamos en altavoz, ¿no? Para que las manos que vas a utilizar estén libres, tienes que poner en altavoz para que no estés con el móvil en la mano. Socorrer, terminando con este protocolo PAS, nos habla de la comunicación y la ocurrencia por el medio más rápido al jefe de seguridad, al de prevención de riesgos o el auxiliar de acuerdo a los procedimientos que vamos a estar, en qué lugar nos encontramos, pues, ¿no? Generalmente esto de prevención de riesgos y jefe de seguridad ocurren en las empresas. Hoy en día todas las empresas están obligados a pasar por una capacitación de primeros auxilios cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses le revisan, la municipalidad hace la intervención y, a ver, tu certificación de primeros auxilios, ¿no? Eh, no puse aquí las fotos, pero durante más de un año y medio he sido capacitador en primeros auxilios en diferentes empresas, trabajando para Delnix, que es una empresa que brinda capacitación de primeros auxilios, y nos llevamos a todas las empresas de rubro alimenticio, de repente en cocina, en lo que son productos de primera necesidad o de repente productos, empresas pues que fabrican plásticos, todo tipo de empresas, ¿no? Y se capacitaba a 30, 40, 50 personas para que sepan, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ser profesional de la salud, que tienes que saber. Ante un momento situacional tienes que saber cómo actuar, porque de repente, ¿qué es lo que más ocurre? Las ocurrencias más comunes, el atragantamiento
¿Por qué? Porque estamos comiendo y estamos hablando, estamos riendo o estamos con el móvil y de repente vemos algo ahí y nos aspiramos, ¿no? Incluso la gente se ha muerto en una pollería. Se fue a comer pollo con la familia y de pronto, por no masticar un buen trozo de pollo, se aspiró y se atragantó. Un atragantamiento completo. Y como no sabes cómo actuar, simplemente pues hay una descompensación y la persona se muere, ¿no? Entonces, todo el tiempo las empresas están, siempre deben, si es que no lo están, ¿no? Capacitarse a todo el personal durante, en el trabajo, mañana, tarde y noche, que tienen su personal rotativo, tienen que saber de primeros auxilios para saber cómo voy a socorrer a mi compañero, o si yo me caigo y me rompo la pierna, ¿qué voy a hacer, no? Me encuentro solo, ¿no? ¿A quién tengo que llamar? Lo más común que nos ocurre es que cuando pasan estos tipos de accidentes entra el desespero, claro, porque uno no sabe cómo actuar, no tienes control, pues, ¿no? Y muy importante, entonces, cuando nos encontramos, hacemos este acto de socorrer inmediatamente, nos comunicamos, si es que hay personas a quien tenemos que comunicar o simplemente directamente llamamos al centro de emergencia. Las emergencias, que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Emergencias o urgencias. Una de las emergencias comunes, los desmayos, una pérdida repentina del conocimiento, ¿no? Que puede tener una duración de 2 a 3 minutos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Que puede ser probablemente, ¿por qué se da esa descompensación, ese desmayo? Se puede dar, pues, hay una disminución de la glucosa en sangre porque de repente las personas a veces, muchas veces, estamos sumados al estrés, al trabajo donde realmente pues si tu trabajo queda de tu casa 1 hora, tienes que salir con media hora de anticipación para que puedas llegar temprano, porque no se sabe en qué momento vas a encontrarte con el tráfico. Probablemente tienes algún inconveniente, no tomaste desayuno, no cenaste por la noche, estás sumado a mucho estrés, te viene el tráfico, llegaste tarde, ya tienes una llamada de atención y estás tensionado y hay una hipoglucemia, ¿no? Una disminución de la glucosa en sangre y pues, y eso no va a ocurrir una sola vez, sino muchas veces y te va a causar un desmayo. Puede ser también que de repente los desmayos más comunes que son pues porque una mujer está gestando, los primeros 3 meses son un poco complicados, puede darse también por eso, o simplemente porque no estás haciendo tu rutina de chequeo médico y estás enfrentando una enfermedad que cuando vas al médico ya tienes una enfermedad realmente está crónico, una enfermedad que no sabías que un síntoma silencioso probablemente, ¿no? Entonces vienen esos desmayos, es sumamente importante tener en cuenta, ¿no? Este tiene un periodo corto, si bien es cierto, pero hay que saber también atenderlos ya mismo, ¿no? Entonces van a venir con estos síntomas de mareo o pérdida del conocimiento súbito. ¿Qué podemos hacer? Y si ya ocurrió, pues poner a la persona boca arriba, hay que elevarle las piernas por unos minutos, ¿no? Hay que desabrochar toda cosa que le ajuste, las corbatas, las correas probablemente. Vamos a ver también el peso de las personas siempre, ¿no? De repente están con una cosa muy ajustada o simplemente es cuestión del calor o de la hipoglucemia probablemente, ¿no? Vamos a ver, vamos a controlar la respiración. En caso de pérdida de conocimientos, donde es mucho más complejo, pues trasladarlo al hospital. Probablemente hay otras causas que necesitan ser evaluadas, diagnosticadas para su tratamiento oportuno de las personas, ¿no? Asfixia también, hablamos de la asfixia, en este caso, pues la asfixia se da por los atragantamientos o simplemente porque hay cuerpos extraños que van a ingresar y puede ser un atragantamiento completo o parcial. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia cuando ocurre un atragantamiento completo o parcial? En un atragantamiento completo hay se, es- se tapa toda la vía respiratoria, donde la persona no tiene ni la oportunidad de pedir ayuda, ¿no? Entra un cuerpo extraño completamente tapando
la vía respiratoria, completamente. Entonces la persona no va a tener tiempo de buscar ayuda, porque cuando uno se atora, uno se atraganta y uno está solo, nos han enseñado de que uno tiene que ir al brazo de una silla o de un mueble y te vas a dar con fuerza en la boca del estómago, ¿verdad? En la apófisis se puede. Pero cuando es completo, no se puede hacer nada de eso. Simplemente la persona pierde la conciencia. Inmediatamente lo único que hace es llevarse la mano al cuello y se desploma. Eso es porque es completo. Inmediatamente tapa el aire, ¿no? Entonces no puede realmente oxigenar sus pulmones y no llega a la sangre a ningún lado, llega una descompensación. Cuando es una asfixia por un atragantamiento parcial es muy diferente. Todavía la persona intenta botar ese cuerpo extraño, ¿no? Se lleva la mano al cuello, hace ruidos, ¿no? O de repente tiene la oportunidad de correr a quien está más cerca para tocarlo, para pedir ayuda. Siempre unos ruidos, entonces todavía tiene la oportunidad de que se puede realizar este procedimiento de los primeros auxilios cuando hacemos, por ejemplo, la maniobra de Heimlich, ¿no? Ahí sí, ahí nos vamos a parar detrás de la persona con un pie adelante, otra atrás y vamos a poner nuestras manos una sobre otra, haciendo puño uno y otra encima, dentro, o sea, de afuera hacia adentro, hacia arriba, con fuerza, ¿no? Una, dos, tres, probablemente en dos compresiones fuertes que hagas vas a botar al cuerpo extraño, ¿no? Ponemos las manos de la persona sobre nuestras manos encima y apretamos con fuerza, siempre para no tener ese peso muerto, una mano atrás, una pierna adelante y otra atrás para hacer la presión con fuerza, ¿no? Hacia adentro y arriba, hasta que salga el cuerpo extraño. En algunos casos hasta dos o tres veces, ¿no? Pero tiene que ser con bastante fuerza. Ocurre que a veces tienes personas muy grandes, más grandes, ¿no? Sí, sí, tienes que hacerlo con mucha fuerza para que pueda eliminar ese cuerpo extraño. Eh, en la maniobra de Hemming solamente ocurre cuando es un atragantamiento, una asfixia que se va a dar por un cuerpo extraño, pero no hay un taponamiento completo, ¿no? Cuando hay un atragantamiento completo, la persona no tiene la oportunidad de estar parado cuando auxilio, como lo voy a repetir, simplemente se va a desplomar. Ah, ahí vamos a hacer el RCP, ¿verdad? Eso lo vamos a ver al final. Otra de las emergencias que ocurre y debemos saber qué hacer son las heridas, ¿no? Hay tipos de heridas que pueden ser, son lesiones en la piel en diferentes partes de nuestro cuerpo que se producen pues por un corte, un desgarro, una contusión, ¿no? Y saber qué hacer, por ejemplo. Eh, si es un desgarro, o si es un rasguño, bueno, en un rasguño no hay una hemorragia que digamos de consideración, ¿no? Lo que sí va a haber es dolor porque se ha destruido la primera y segunda capa de la piel, ¿no? No hay un sangrado así como así por decirlo, pero sí hay una laceración, ¿no? Donde la persona enfrenta dolor, donde tenemos que limpiarlo, de repente ponerlo en gasa, inmediatamente pues igual calmar el dolor. Pero si fuera una herida de consideración como un desgarro, ¿no? La contusión también no tiene sangrado externo, externo, ¿no? Donde vamos a ver dolor, inflamación inmediatamente, ¿no? Y vamos a tener que hacer inmediatamente, pues, eh, poner paños fríos probablemente porque hay una dilatación, una vasodilatación, hay una hemorragia interna, no vamos a poner cosas calientes, ¿no? Sobre la herida. Si es una laceración, simplemente un rasguño, bueno, en ese caso cubrimos siempre con gas estéril, siempre vamos a dejar usar nuestros guantes, poner la gas estéril, limpiar esa zona porque se puede contaminar y puede haber infecciones. ¿Qué no debemos de hacer, por ejemplo? No vamos a tocar las heridas con las manos sucias, ¿no? Y si hay sangrado, tampoco pues con nuestras manos, aparte que está
contacto con los fluidos, con la sangre, nunca, ¿no? No vamos a sacar trozos de la vestimenta que están adheridas si es una quemadura, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando ocurren las quemaduras la ropa se pega y si intentamos jalar, nada. Eso es otro tratamiento cuando ya el paciente vaya al hospital. No vamos a cubrir las heridas con algodón, nunca, siempre vamos a utilizar gasa, siempre, porque el algodón tiene esas pelucitas que no es bueno, ¿no? Sino las gasas es mucho mejor, nos facilitan mucho más la limpieza, la higiene y proteger también las heridas, ¿no? No utilizar alcohol sobre las heridas. Si es una destrucción de la piel, en una laceración, en un rasmillón, ¿no? Utilizar alcohol porque O queremos decirle que no desinfectar, querías lo lo que vamos a causar más es que el eso, paciente o la persona sienta mucho dolor, le va a no. arder, ¿no? Nada de eso vamos a hacer. Las hemorragias, también hay tipos de hemorragias, ¿no? Hemorragias que pueden ser de, digamos, arterial, venoso o capilar en ese caso, ¿no? A diferenciar que es común. ¿Por qué? Porque en las empresas a veces ocurre que de repente estos riesgos que estaban latentes ahí, porque hay una escalera que está, hay algo ahí que te vas a tropezar, hay algo que se desliza, hay un fierro expuesto, la zona está demasiado llena de cosas, no te permite un paso adecuado y de pronto uno se cae, se corta. O de repente hay productos punzocortantes donde va a causar esta lesión y va a provocar una hemorragia. Puede ser de compromiso, como una hemorragia arterial, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que es una arteria? Porque el flujo de sangre es abundante, es rojo brillante, lo que comúnmente nos decían nuestras abuelitas, es rojo vivo, ¿verdad? Es rojo brillante, un rojo rojo. Y pues la hemorragia es abundante, es con tanta fuerza porque pues la arteria lleva sangre con oxígeno, el fluido es mucho más fuerte que las venas. Las venas va recogiendo la sangre con CO2 y el paso es mucho más lento. También las paredes son mucho más delgadas. Y vamos a ver en las hemorragias venosas, vamos a saber qué es un sangrado continuo, ¿no? Pero es un sangrado, no un sangrado como esa sangre brillante, rojizo, intenso, sino un rojo oscuro, ¿verdad? Entonces tendremos ahí una hemorragia venosa. También las capilares que hablábamos hace un momento, que de repente hay un rasmillón, ¿no? Bueno, también hay sangrado porque se rompen pues vasitos, vasos sanguíneos Pero pequeños. hay nada de Eh, mandarle. Va a ser una Que no. laceración, un sangrado, Ah. digamos, no tan fuerte, lo que es más es el dolor, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los tres tipos de hemorragia. Hemorragia arterial, hemorragia venosa y la hemorragia capilar, que se da en tejidos en la primera capa de la piel, que se puede dar por una caída probablemente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estos casos de hemorragias externas, por ejemplo? En principio, pues, todo intervenciones en cuanto a las hemorragias tiene guantes, no podemos dejar de utilizar el guantes porque vamos a trabajar con sangre. Tenemos que asumir que la persona que vamos a atender eh, no asumimos que toda persona que está en emergencia, en enfermedad o simplemente por atender, asumimos que están enfermos y no podemos tener contacto con la sangre. A ver, chicos, son las 11 de la mañana con 12, Bueno, le sale 2 bien que le... minutos, así que unos 5 minutos de receso para que la empresa Cecatesis nos dé una información también al respecto, chicos. Ya, 5 minutos Pero tenemos parece que con la otra hasta crema, las 11. Tenemos la empresa Cecatesis. pero tráigalo. Las dos cosas. Ha mandado de seguro. ¿Sí? Seguro mándame. No, pero ahí tienes otro. Bastante. Ah, no, acá están, creo. Acá están, pues. Ahí entonces, la segunda. Ahora al final va a quedar chico el tupper. ¿Pueden apagar sus audios, por favor? Vamos para ver. Apaguen sus audios. La cama me regaló. Licenciada, disculpe, lo que podría usted hacer es desactivar el audio a toditos mejor porque interrumpen la clase, no se le entiende muy bien. Sí, pues estamos con interrupciones constantemente. Ahora vamos a ver que
se puede, a ver, tenemos en el chat un link para que ustedes puedan registrar su participación. En el chat está un link donde ustedes tienen que registrar su asistencia, ¿ya? Entren ahí, tenemos 5 minutos para que ustedes puedan registrar su asistencia, ¿ya chicos? 5 minutos para que puedan registrar su asistencia. El link está en el chat. Registren su asistencia y en 5 minutos empezamos nuevamente. Registre su asistencia, por favor, chicos. Licenciada, disculpe, quería consultarle algo, no sé si se puede. Díganme. Ya nos hemos registrado el pago de 30 que nos den el certificado virtual. ¿Nos van a dar también grabada las clases o Sí, solo el sí. certificado? No, no, no. La empresa les brinda a ustedes la clase grabada, su certificado virtual o presencial, en físico, y también el PPT. Ah, ya, ok. No nos han enviado el número de cuenta para pagar. Ah, ya. A ver, ahorita la empresa se va a pronunciar. Ustedes tengan el número de nuestra asesora. Buenos días, ¿cómo están, estimados y estimadas? Les comento de que por el grupo les estamos enviando nosotros los números de cuenta, los métodos de pago con los que contamos, para que ustedes puedan realizar, ¿no?, sus transferencias y enviarnos la captura junto a sus datos para que nosotros podamos estarnos contactando con ustedes. De todos modos, yo les voy a estar dejando acá en el chat del Zoom mi número para que ustedes puedan contactarse conmigo. De igual modo, les recomiendo que se puedan inscribir en el link que les estoy dejando de participación para nosotros también poder contactarnos con ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, entonces ya escucharon que a nuestra asesora, que ya les está mandando el número telefónico, ¿no? A través del grupo que ustedes tienen. Lo acaba de mandar en el grupo del chat nuestra asesora sobre el certificado, el precio que es en físico 45 soles, 30 soles virtual. Incluye la grabación de la clase y el PPT, el PDF, ¿ya? Cualquier consulta igual está en el número de la asesora comercial en el chat, chicos. Pueden esos números y también registren su asistencia que en 2 minutos empezamos nuevamente. Estimados, disculpen, ¿tienen alguna otra duda que deseen absolver en estos momentos? Ay, Dios. Vamos a continuar entonces. Muy bien, ya se registraron su asistencia. Ya vieron ustedes en el chat también todos los mensajes que nos ha mandado la empresa Secatesis. Entonces vamos a empezar. Hablamos sobre qué debemos hacer cuando tenemos estas hemorragias. Pues en principio hacer las intervenciones con guantes, ¿no? Hay que cubrir la herida, hay que
ponerlo en una buena posición al paciente, de repente ayudarlo, lo levantamos, lo acomodamos, es que se puede sentar o si no, pues hacemos comprensión dependiendo de la lesión. Vamos a evaluar la cantidad y el tipo de sangrado. ¿Qué es un sangrado? ¿Es una hemorragia arterial? ¿Es una hemorragia venosa? ¿O simplemente es rasguño y donde también hay hemorragia y donde necesita hacer la intervención de la limpieza y de repente cubrir con gas? ¿No? Siempre vamos a evaluar ese tipo de problemáticas en el momento, siempre con guantes porque es fluido sanguíneo, ¿no? Eh, bueno, si es un sangrado arterial, pues vamos a poner siempre, hacer presión, controlar el sangrado, ¿no? Presionar fuerte con gasa o de repente tal vez hacer un torniquete, de repente, dependiendo. Entonces aplicamos el ABC, que vamos a hacer el control de la hemorragia por presión directa, por comprensión o por elevación, ¿no? Dependiendo en qué tipo de hemorragia nos encontramos, cuál es el compromiso, ¿verdad? Entonces, de repente solamente tenemos que hacer presión y levantar un poco la mano, el pie, no lo sé, ver que se controle la hemorragia, ¿bien? Hemorragias internas que no debemos de hacer cuando ocurren estos, cuando hay una hemorragia, ¿cómo sé que es interna? Porque no hay sangrado externo, ¿no? Pero sí hay una gran inflamación, ¿no? Donde de repente es un golpe contuso, donde no ha habido ruptura de la primera, segunda capa de la piel, no hay herida abierta. Al contrario, va a haber ahí un bulto, un moretón, ¿no? Donde se va a ir creciendo de menos a más. Entonces, en esos casos no vamos a hacer la ingesta de líquidos, no vamos a movilizar innecesariamente a la persona siempre y cuando sea de compromiso. No vamos a extraer cuerpos extraños de la herida porque de repente hay una hemorragia interna porque se clavó un fierro, por ejemplo. Una persona, ¿quiénes ocurren o les pasa eso? Los que juegan fútbol tienen heridas contusas, hemorragias internas. Los que trabajan en construcción civil también tienen hemorragias internas. ¿Por qué? Porque ha ocurrido casos, y yo me imagino que ustedes lo han visto en la noticia, de que se cayó sobre un fierro que estaban trabajando de manera informal en una construcción y no tenían un chaleco o de repente el fierro estaba expuesto y no han medido el peligro y de pronto resbalan y caen, donde el fierro se les ha incrustado por la costilla, ¿no? Y ha llegado probablemente al pulmón, al hígado. Entonces no intentar sacar ese cuerpo extraño. Si lo sacas, vas a generar una hemorragia de compromiso y la persona se puede morir. Eso ya simplemente se traslada a una emergencia, a un hospital y el médico sabe cómo intervenir a través de un proceso quirúrgico, ¿verdad? Entonces, no tratar de jalar lo que está, porque ya la hemorragia está ahí. Internamente, claro que hay una hemorragia, pero si lo jalas, vas a provocar una hemorragia interna y externa y se va a complicar la vida del paciente, ¿bien? No comprimir el tórax y abdomen con mantas, no manipular los intestinos tratando de acomodarlos y que eso ocurre cuando hay un accidente automovilístico, por ejemplo, ¿no? Donde los órganos han sido lastimados, no hay una hemorragia externa, pero está internamente, ¿verdad? No debemos hacer nada de eso en esos casos. En un ataque de epilepsia que también es muy común que ocurre en un trabajo, en nuestra casa, ocurren estos tipos de emergencias, ¿no? De problemáticas. ¿Qué debemos hacer? En principio, mantener la calma. Mantener la calma porque sucede a veces en el centro de estudios, una problemática que se puede dar en cualquier momento porque el ataque epiléptico no avisa, ¿no? No avisa la persona que va a padecerlo, tampoco puede saber en qué momento le va a dar. Están sujetos a situaciones negativas y ocurre. Entonces, ¿qué yo debo de hacer, por ejemplo? En principio, como les decía, mantenemos la calma, tranquilos que eso va a pasar. Esos son eventos que duran minutos, pasan. Lo primero que tengo que hacer es cuando la persona está convulsionando, inmediatamente ver qué cosa le puedo poner en la cabeza, ¿no? Y para recostar a la persona, ponerle algo en su cabecita para que no se golpee
y ponerle de costado, como estamos viendo acá en la imagen, su de costadito, porque puede de repente salir a restos de comida, ¿no? Secreciones, y para que no se ahogue, pues lo ponemos de costado, ¿no? Colocamos algo blando debajo de la cabeza, observamos la duración de la crisis epiléptica, porque eso dura solamente minutos, y lo colocamos de lado, ¿no? Aflojamos todo lo que puede estar sujeto. De repente es un caballero que estaba con corbata y está sufriendo crisis epiléptica, pues lo echamos, lo acomodamos, lo ponemos de costadito la cara, le aflojamos la corbata y dejamos que eso pase, ¿no? Esperamos unos minutos hasta que esa crisis termina y al final, cuando pasa la crisis epiléptica, la persona se duerme, es más, comienzan a roncar, ¿no? Se duermen unos minutos, déjalo ahí tranquilo. Dejamos tranquilo que pase ese momento y después solito se va a despertar. Es más, se despiertan y dicen, no, esto, ¿pero qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿No? Y solito, eso va a pasar. No vamos a intentar sacudirlo, ponerlo boca abajo, o no vamos a perder la calma, gritar tal vez. Nada de eso tiene que pasar. Todo tranquilo y esos momentos van a pasar. Lo que tenemos que hacer es asegurar nada más su cabeza que no se golpee y ponerlo de costado para que no se asfixie con ese cuerpo extraño que puede salir. En algunos casos no sale, ¿no? Aunque hay casos también donde la persona se muerde muerde los dientes y probablemente se puede morder la lengua. Siempre en el momento que vamos a auxiliar, vamos a observar esos eventos, ¿no? Si solamente es una crisis epiléptica donde no hay esa presión fuerte de los dientes, vamos a ver que la lengua no se esté mordiendo, porque también se puede morder la lengua, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer nunca durante el ataque epiléptico, lo que nunca vamos a hacer es tratar de movilizar a la persona con fuerza, tratar, ¿qué te pasa? Respira, despierta, nada de eso. La crisis epiléptica tiene sus momentos, es una crisis nada más, dura minutos, que con acomodar a la persona en el piso, ponerle una mantita, algo en la cabeza para que no se golpee y poner de costado la carita, ya es bastante, ¿verdad? Va a pasar. Entonces, no es necesario que uno le dé respiración boca a boca durante esa crisis convulsiva, que vamos a introducir algo en el objeto porque siempre tiene la gente dice, no, cuando le da la crisis epiléptica, lo que tiene que hacer es poner algo en la boca para que muerda, no necesariamente. Eso va a depender de en el momento que estás atendiendo a la persona, colocándole, vas a ver pues si está a presión, ¿no? Con fuerza los dientes. Nunca debemos darle alimentos, ni agua, ni pastilla, ni nada por el estilo. Esa crisis va a pasar. Lo más importante es mantener la calma y echarlo al paciente y ponerlo de costado el mentón, nada más. Después solo pasa, llega unos minutos y se despiertan solitos, ¿verdad? En contusiones, por ejemplo, también tenemos otros problemas de contusión, esos golpes duros donde no se ve la hemorragia, el sangrado, ¿no? Entonces vamos a ver que se puede dar en partes blandas o los tejidos musculares. Cuando son estas contusiones, como va a haber una inflamación inmediatamente, lo que tenemos que hacer es colocar algo frío, porque cuando es un golpe contuso, hay ruptura de los vasos y las arterias internas. No se ha roto la piel, no se ha roto la primera, segunda capa de la piel, no hay ruptura, sino es interna el sangrado. Y si no le pones algo frío, lo primero que va a hacer es englobarse ahí, se va a poner todo negro, moretones. Para bajar esa inflamación, ese moretón y no se haga toda una bola de moretón, ponemos algo frío, ¿verdad? Un poco de hielo ahí, lo que tengamos en ese momento de frío para que no se haga más fuerte y pueda pues causar esas hematomas internas y que tiene que pasar semanas con medicamentos. Claro que el cuerpo lo va a eliminar, pero también genera problemas porque producto de esas hemorragias, ese sangrado que puede viajar en las arterias, puede haber compromisos, no hay dilatación vascular por taponamiento, ¿no? Otras emergencias que tenemos y donde tenemos que saber hacer los primeros auxilios en el caso del esguince, que también es común en las personas que de repente están usando tacos altos, están corriendo, jugando, ¿no? Estas lesiones de los ligamentos que vamos a encontrar siempre alrededor de las articulaciones, ¿no? Y se va a generar un dolor terrible y tenemos que poner ¿qué cosa?
vendaje de hielos, vamos a elevar la pierna, vamos a aplicar paños fríos con agua fría o hielo, vamos a fijar la articulación para que no se mueva, ¿no? A través del vendaje, un vendaje firme y pues se traslada al paciente con apoyo para su evaluación, ¿no? Para su evaluación. Entonces, en ese caso, lo más importante es hacer la comprensión con frío, ¿no? Y el vendaje. ¿Qué no debemos de hacer en esos casos? Pues no vamos a aplicar paños calientes en una zona afectada naturalmente, ¿no? Porque es una zona que está inflamada en ese momento y aplicas paño frío, vas a generar una vasodilatación, aumento del dolor, más traumáticos hace el tema, ¿no? No tratar de movilizar la zona donde se ha lesionado, ¿no? Con la intención de que le quieras acomodar, lo quieres jalonear, ¿no? Porque puedes generar incluso una fractura del hueso, ¿no? Ya eso está ahí lesionado, hay un esguince, simplemente lo vamos a acomodar y vamos a colocar paños fríos, que es lo mejor para que el dolor también disminuya, ¿no? Porque el dolor es intenso. Es más, si no es auxiliado a tiempo, conforme pasan los momentos, las horas, los minutos, el dolor se va a intensificar. La reanimación cardiopulmonar, hablábamos sobre la asfixia, ¿se acuerdan ustedes? En el caso de la asfixia que vimos hace un momento, ocurre que hay atragantamientos que se dan, pues la asfixia por atragantamientos parcial y total. En la total probablemente te toca hacer la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Porque la descompensación, el desmayo es súbito, la persona se desploma, no tiene tiempo de pedir ayuda, simplemente se llevó la mano al cuello y se desplomó, se desplomó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conjunto de maniobras que vamos a tratar de restablecer la respiración y los movimientos del corazón de la persona que ha sido accidentada en ese momento y ha suspendido sus funciones de la respiración y el trabajo del corazón, ¿no? En ese momento se ha bloqueado todo eso y lo que nosotros vamos a hacer con este conjunto de maniobras es restablecer, que empiece el pulmón a trabajar y el corazón también comience a bombear sangre, porque si el pulmón no manda sangre oxigenada, no hay esa oxigenación de la sangre en el pulmón, el corazón no va a funcionar o tiene sangre insuficiente para bombear a la periferia. Imagínate, y comienzan los problemas de que la persona se puede morir. Entonces vamos a ver que esta reanimación cardiopulmonar es sumamente urgente, se determina como urgentísima, así rápido, ininterrumpida, eficaz y mantenida, ¿no? Lo hacemos rápido, sin interrupciones y para que sea eficaz, pues hay que hacer la comprensión correcta, ¿no? Mantener una buena postura, la fuerza, el ritmo, el tiempo. Tiene que ser rítmico, ¿no? Mantenido todo el tiempo. Tengo que hacer varias veces y ya me cansé, porque si te vas a cansar, pues siempre tiene que haber alguien que sepa y que te pueda relevar, ¿no? Porque mientras que tienes la llamada ahí, en la línea de emergencia, estás brindando si ya salió el cuerpo extraño, si ya está respondiendo, si es efectivo o no es efectivo, si es eficaz o no la intervención, pues se cansa, ¿no? Se suda. Y tiene que ser rítmico, no hacerlo con los brazos que se doblan, más o menos, no. Hacemos una sobre otra la mano y hacemos comprensión con el mismo peso de nuestro cuerpo. ¿Cuánto de profundidad debo hacerlo? 5 centímetros de profundidad. O sea, tengo que presionar tanto hasta que toda la caja torácica se hunda, 5 centímetros de profundidad. En algunos casos se llega incluso hasta romper los huesos, la costilla. No hay problema, eso se va a solucionar. Lo que no va a pasar es que la persona se va a morir, ni se va a complicar su existencia, porque probablemente, como les digo, no se muere, pero por la falta de oxigenación, que va a tener problemas cerebrales y pueden ser irreversibles. Entonces vas a tener una persona vivo, pero de cuerpo presente,
y no va a estar contigo, ¿no? Complicaciones X, va a generar problemas de limitaciones físicas y un montón de cosas que van a venir a través de ello, ¿verdad? Entonces, este algoritmo básico de un paciente con RCP o para hacer RCP tiene pues esos puntos generales específicos en personas adultas, ¿no? A qué paciente no responde y vamos a hacer el tratamiento. Paciente que no responda, inmediatamente pedimos ayuda. Línea de emergencias, paciente que tuvo una descompensación, un paro cardíaco, inmediatamente en línea de emergencia y aseguramos la zona, la escena, colocamos a la víctima en un decúbito supino, o sea, boca arriba, la zona que nadie se acerque, no me puede ayudar con la llamada que haga y si yo estoy solo, hago la llamada y comienzo a ver. Abrimos la vía aérea para ver la respiración, ¿no? Hacemos esa maniobra del mes en 10 segundos, rapidito. Vemos la respiración es normal, es continua o no. Vamos a hacer la posición de rescate, esperamos siempre a quien hemos llamado, ¿no? Al SAMU, a la policía, a los bomberos, a través de la línea. Vemos si respira o no. Si no respira, inmediatamente activamos el sistema de emergencia, donde vamos a ver la vía aérea, vamos a hacer compresiones y dos ventilaciones. 30 compresiones, dos ventilaciones. 30 compresiones, dos ventilaciones y tiene que ser rítmico. Vamos a ver, evaluamos la circulación de los signos de vida, ¿no? Si hay movimiento, respiración, hay respuesta. El pulso cardíaco por 10 segundos. Vamos a ver si el paciente en paro respiratorio de ventilación de rescate que hacemos en 10 segundos por un minuto, inmediatamente vamos a ver, ¿no? Si hago 30 compresiones, dos ventilaciones y no responde, bueno, vamos a ver si hay pulso ausente, ¿no? Que tenemos que inmediatamente, todo es simultáneo. Vamos haciendo la comprensión, vamos haciendo la ventilación y vamos haciendo la evaluación, ¿no? Si responde o no responde, o estoy haciendo yo mal mi trabajo, ¿no? Porque probablemente estamos haciendo una mala comprensión, estamos haciendo la ventilación, pero no estamos haciendo adecuadamente, no levantamos el mentón, no presionamos las fosas nasales y no insuflamos bien, no estamos haciendo una ventilación probablemente, ¿no? De repente no solamente es que no responde porque ya no hay nada que hacer, o es porque estoy haciendo una mala técnica, puede ser, ¿verdad? Descarga no indicada, mantener el RCP siempre de 30 compresiones por dos ventilaciones, por 5 ciclos cada 2 minutos, ¿no? Reevaluar al paciente en el ritmo. O sea, inmediatamente que vamos haciendo la compresión, vamos evaluando constantemente y hacemos una descarga indicada, ¿no? En algunos casos, si no responde, ya se usa el desfibrilador, ¿no? En algunos casos. Incluso cuando ya viene la ambulancia, se encarga, ¿no? Ya, si nosotros solamente podemos hacer la comprensión y la ventilación, ya la ambulancia cuando viene el profesional de la salud trae todo su desfibrilación, el desfibrilador que tienen ellos para poder, de repente el paciente necesita eso, ¿no? Pero por lo menos estamos ayudando a que el paciente no se complique. Y ahí vamos a aplicar el ABCDE todavía, ni siquiera el ABC nada más, ¿no? Vamos a comprobar la vía aérea, que hay un control cervical, donde hay apertura de la vía aérea, si el paciente está inconsciente, vamos a ver si hay aspiración de secreciones, si necesita collarín cervical probablemente, vamos a ver, ¿no? Frecuencia respiratoria, inspección del tórax, oxígeno, porque de repente la descompensación ha sido por un taponamiento completo o una frecuencia, de repente simplemente por un problema cardíaco, ¿no? Cuando hacemos comprensiones siempre vamos a vigilar que ha salido algún cuerpo extraño o hay cuerpos extraños ahí para que no permita una buena ventilación, porque si hay cuerpo extraño la ventilación no va a ser parejo, ¿no? Vamos a ver si hay respiración, si hay heridas, aplicamos el RCP, ¿no? Donde vamos a ver el pulso, el relleno capilar, donde pues si yo hago presión realmente, ¿no? Todo está ok. El color, la temperatura de la piel, siempre vamos a ver si hay hemorragias, ¿no? Cómo está normal, de repente está muy pálido, no está respondiendo, ¿no?
Vamos a buscar siempre una hemorragia, vamos a cubrir si hay hemorragias, pues cómo cubrirla probablemente. Valoramos con la escala de Glasgow el estado de conciencia del paciente, la apertura ocular, la respiración, la respuesta verbal. Por ejemplo, si yo le llamo a un paciente y no me responde, probablemente no me va a responder sí, o ya me duele, o pocas palabras. Tal vez responden al estímulo, ¿no? Si hay una presión, de repente incluso se hace hasta pellizco para ver si la persona dice, ah, no, vamos a ver esa respuesta, ¿no? Respuesta motora, una exploración pupilar. ¿Cómo voy a hacer la respuesta pupilar? Bueno, prendo mi linterna, voy a ver si a la luz responden, porque puede ser que no haya una dilatación pupilar, ¿no? Puede ocurrir. Tal vez el paciente ya no va a responder porque ya, pues ya cruzó la línea, ¿no? Entonces vamos a aquí, yo les voy a poner un video para que nosotros veamos de cómo hacer esta reanimación cardiopulmonar, ¿no? Cómo realmente hacerlo correctamente, porque muchas veces cometemos el error de hacerlo de una forma, equivocada, errónea, y la persona pierde la vida justamente por no saber hacer una buena práctica, ¿no? Una buena técnica. No es como yo lo quiero hacer, ¿no? Hay posiciones y como les decía, tiene que ser rítmico y todo el peso del cuerpo va a ir en la comprensión. Vamos a ver aquí, les voy a compartir un ratito este videito para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver, espera. Aquí vamos a ver, voy a ponerlo en pantalla completa. A ver, acá. Aquí vamos a ver. Miren cómo se hace una reanimación cardiopulmonar, ¿no? En adultos, claro que también hay en niños es muy diferente. En niños vamos a tener que sentarnos en una silla y nosotros poner sobre nuestra pierna al niño, pero aquí vamos a ver en adultos, que es lo más común que nosotros queremos asistir. Vamos entonces. Comprobamos que la zona está segura, nos hemos acercado al lugar, hemos comprobado de que están llamados los servicios de emergencia y, importante, comprobamos que el paciente realmente está inconsciente. ¿Cómo lo hacemos? Recordad, vamos a la zona de los hombros y... Oiga, ¿se encuentra bien? Si el paciente veis que no responde, importante pedir ayuda para que no hagáis estas maniobras solo. 2. Mano en la frente, ¿vale? La vamos a pegar como si tuviéramos lotite, ¿vale? Y echamos la cabeza hacia atrás, ayudándonos del mentón. La mano en la frente, sujeta y pegada. Con esta maniobra abrimos la vía aérea. Y ahora lo que tenemos que hacer es, recordar, ponemos nuestro oído a la altura de su boca y nariz, mirando hacia el tórax y tenemos que ver cómo se expande el tórax. Oír la respiración y sentirla. Máximo tiempo que vamos a perder en esto serían 10 segundos. Y tenemos que oír respiraciones buenas, es decir, que inspire y que expire. Si no oímos ninguna cosa de estas, consideraremos que el paciente no respira. Si oímos, es que el paciente sí que respira. Si el paciente sí que respira, lo ponemos en posición lateral de seguridad. En caso de que el paciente, como habéis visto, tras 10 segundos no respira, vamos directamente a decirle a alguien que llame al 112 por si acaso no se ha hecho, que el paciente no respira y que si tenemos acceso a un desfibrilador externo matemático nos lo traiga, si sabemos manejarlo. Y vamos a manejarnos siempre en el centro del pecho, donde se cruza la línea intermamilar con el esternón, ponemos un talón. El otro talón lo ponemos encima. Lo anudamos, ponemos los brazos rígidos, brazos que no doblamos, brazos que no se botan y veis mis hombros que están paralelos a la víctima. Así hacemos una compresión en el tórax aproximadamente sobre 5 centímetros, a un ritmo de 30 compresiones, 2 insuflaciones. De esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 18, 29, 30. Cuando hacemos las 30 insuflaciones, de nuevo, tiramos la cabeza hacia atrás, con la mano que está en la frente, cerramos la nariz y abarcamos toda la boca del paciente. Una insuflación, dos insuflaciones. Si por cualquier motivo se desconoce la técnica de hacer las insuflaciones, se desconfía o no transmite una seguridad para vosotros, no hacemos insuflaciones y seguimos constantemente haciendo masaje cardíaco hasta que llegue, la ayuda especializada. Y así, repito, hasta que llegue la ayuda o nos traigan un desfibrilador externo semiautomático. María, su negocio quería crecer. Muy bien, chicos. A ver, ¿vieron qué tal? ¿Qué tal el video sobre la reanimación cardiopulmonar? Ujú. Les decía yo que esto es rítmico, tiene que ser rítmico y todo el peso del cuerpo hasta más o menos 5 centímetros de profundidad. O sea, tiene que ser fuerte, tiene que ser fuerte. Uno no puede hacer la reanimación cardiopulmonar con los brazos que se están doblando, se están accionando duro ahí, ¿no? Siempre. ¿Dónde era la línea media? Donde está la región mamilar, ¿no? Y la caja torácica. Ahí mismo en el medio, ahí vas a poner tus manitos, esa parte que donde puso una sobre otra para hacer presión fuerte con fuerza y 30 comprensiones, dos ventilaciones. 30 comprensiones, dos ventilaciones. En el tiempo de COVID, por ejemplo, no se hacía, estaba completamente prohibido que se haga pues lo clásico, lo tradicional que siempre se ha hecho, las 30 comprensiones y dos ventilaciones, ¿no? Como dijo el caballero, si no es seguro para ti, si ves que eso representa un peligro para ti, pues no lo hagas, pero sí continúa haciendo las comprensiones, ¿no? Las comprensiones y al mismo tiempo está en contacto con la línea de emergencias, ¿no? Porque muchas veces te puedes encontrar con que estás entre la víctima y tu persona, que sí sabes de primeros auxilios y vas a poder hacer la intervención. En algunos casos, pues si hay más personas, hay que llamar a alguien para que nos ayude, nos asista en cuanto a la llamada de la línea telefónica y mantener un altavoz. Pero si estás solo, igual. Haces la verificación, ¿no? Ves el estado de conciencia de la persona, si el ver, oír y sentir, ¿no? Voy a ver el estado de conciencia, voy a oír la respiración, voy a sentir el pulso, ¿no? En la arteria carótida. Si no hay nada de eso, comenzar a hacer las comprensiones, ¿no? Y con la llamada en altavoz, no colgar hasta que llega la ayuda por nosotros, porque es necesario que nosotros vayamos manifestando la respuesta que va dando, ¿no? Si ya hiciste tantas comprensiones, tantas ventilaciones y aún no entra todavía digamos, la persona en conciencia todavía no es eficaz en ese momento, la aplicación de la técnica, pues igual, ¿no? Va a ir presentando de repente cianosis, eh, de repente un color pálido probablemente, y es necesario, y constantemente también vamos vigilando si hay pues este pulso, ¿no? Necesitamos siempre, y todas esas manifestaciones uno tiene que estar trasladándolo a través de la línea, ¿no? Para que puedan llegar mucho más rápido, porque ¿de dónde van a venir? ¿Cuál es la dirección? Si no saben, no brindas una dirección exacta, no solamente, sino también una referencia, es mucho más fácil la intervención y no vas a tener todo el tiempo haciendo la reanimación cardiopulmonar. Es sumamente importante eso y sobre todo hacer la práctica o la técnica correcta, ¿no? O sea, la técnica correcta porque si no, pues vamos a estar nosotros mismos desgastándonos físicamente y haciendo una mala intervención. Bien, ahí tenemos sobre la vía aérea, ¿no? Vamos a ver
el control donde vamos a abrir, ustedes levantó el mentón, ¿no? Aquí mismo está en la imagen cuando vimos cómo el caballero puso la mano, una en la frente, otra en el mentón para levantar y mejorar. Esta maniobra va a permitir una mejor ventilación, ¿no? Y sobre todo te va a permitir ver si hay cuerpo extraño, ¿no? Incluso cuando haces las comprensiones y también de repente ya expulsó el cuerpo extraño, ¿no? Y vas a vigilar y te va a permitir, levantas y bajas el mentón y ahí vas a ver que se puede evidenciar el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, esa maniobra se llama frente mentón. Vamos a descartar cuerpos extraños que pueden estar ahí y simplemente de repente está solamente para que lo puedas sacar. Incluso algunas veces, en algunos casos, ¿no? Es una emergencia, es un auxilio rápido, donde tiene que ver también tu destreza, tu habilidad. Si bien es cierto, puedes ponerle de costado para que pueda salir el cuerpo extraño, pero ¿qué pasa si está ahí? Y solamente es jalar un poquito y sale el cuerpo extraño, ¿no? En ese momento realmente tiene mucho control para poder hacerlo. El ABC, el A, la C, ¿qué cosa era? La respiración, donde vamos a ver el ABC, donde vamos a aplicar en cuestión de segundos la respiración que tenemos que ver si, si de repente pues se siente esa expansión cuando uno respira. Hay una expansión del tórax, ¿no? Ese movimiento, vamos a ver, vamos a oír esos ruidos respiratorios, vamos a sentir el aire en las mejillas, por eso nos acercamos un poco, ponemos la mano en la frente, mentón, levantamos, facilitamos una respiración para poder sentirlo, ¿no? Y donde vamos a poner nuestros oídos y sentir, si hay una respiración así más o menos un poco lenta, pero hay, vamos a hacer las comprensiones, ¿no? Hay que ver, oír y sentir no más de 10 segundos para poder determinar si la respiración es normal o anormal. Es casi nula o es normal. De eso va a depender las compresiones que yo voy a hacer. La circulación, ¿no? Vamos a ver también el pulso, la arteria carótida está ahí, justamente donde es mucho más fácil con nuestros dos deditos vamos a poner y poder sentir, ¿no? No, nunca vamos a utilizar el dedo pulgar, nunca, porque este dedo tiene su propio latido, su propia arteria, ¿no? De 5 a 10 segundos vamos a presionar y en este lado el pulso se siente clarísimo, se siente fuerte, ¿no? Entonces vamos a poner el dedo ahí y a ver, ¿no? Sentimos, hay un pulso lento, débil o un pulso normal. En el paciente que no respira, eh, ¿qué vamos a hacer? El paciente que no responde, por ejemplo, después que hemos hecho todo, por ejemplo, ya hemos visto la respiración, hemos sentido el aire, hemos tocado el pulso, hemos hecho las comprensiones, 30 comprensiones, dos ventilaciones, y ya me cansé de hacerlo, el paciente no responde, ¿qué hago? Uno se muere de nervios, ¿no? Porque ya se me murió y yo estaba acá y ¿qué voy a hacer? Porque también suele suceder porque uno es ser humano, ¿no? No solamente porque sabes, porque puede ser profesional de la salud o no puede ser, siempre uno tiene sus temores, ¿no? Porque de repente no eres profesional de la salud, querías ayudar y sientes que no responde. Pues uno dice, ya, y ahora me van a echar la culpa a mí y el culpable voy a ser yo. Siempre uno dice eso, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Masajes cardíacos, ¿no? Ahí ya viene pues colocamos en una superficie plana, nos ponemos de rodillas lateralmente en la víctima, vamos a ver ahí lo que estábamos haciendo, el masaje cardíaco con fuerza, cuando ya esto no funciona, ¿no? Ya hemos hecho todo esto. Ya hemos presionado, ya hemos hecho 5 centímetros de profundidad, todo no responde. Ya necesita de repente el paciente pues que se coloque el desfibrilador, ¿no? Por eso es muy importante mantener las llamadas rápidas para que venga la ambulancia. La ambulancia tiene el desfibrilador que
van a poder utilizarlo en este caso si es necesario porque no va a responder ni siquiera a los masajes cardíacos, ¿no? A esas compresiones que estamos haciendo nosotros. Y posición del reanimador, de quien va a hacer esta reanimación cardiopulmonar. Ya lo hemos visto cómo lo ha realizado en el video. ¿No? La posición es sumamente importantísimo, ¿no? A un costado de la víctima, no de frente, sino a un costado. Mira, todo el peso de su cuerpo, el hombro está a la misma altura donde está su mano presionando, a la misma altura, recta la espalda, este peso de su cuerpo va a caer ahí mismo para que genere esa profundidad, esa presión, ¿no? Los codos sumamente rectos, la espalda recta y utilice el peso de su cuerpo. 30 comprensiones, 2 ventilaciones. 30 comprensiones, 2 ventilaciones. ¿Cuántas? Las veces que sea necesaria. Muchas veces en estos trabajos de reanimación cardiopulmonar se necesitan 2 personas porque te cansas y necesitas que otra persona, quien te va a asistir, quien te va a ayudar, sepa también hacer la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Porque se puede dar por un problema del corazón, se puede dar por un atragantamiento completo, se puede dar porque una persona se atragantó y es demasiado obesa, no vas a poder hacer la maniobra de Heimlich, no vas a poder, porque si tú eres pequeño, delgado o pequeña, y es una persona obesa, de una contextura gruesa, no vas a poder hacerlo, vas a tener que hacer esta maniobra para que pueda eliminar o quitar el cuerpo extraño. Bien, muy bien. Eso es sumamente importante. Apagan sus audios, ¿ya? Después de todo ello, mantener la función de los pulmones y el corazón hasta llegar a la servicios de emergencia. Siempre no nos detenemos, no lo dejamos así, bueno, no funcionó, ya hice 30 2 veces de 30 2 ventilaciones y no funciona, bueno, ya fue, no vamos a decir nada de eso. Nosotros hasta el final tenemos que asistir al paciente, siempre tenemos que estar constantemente con el paciente hasta que llegue la línea de emergencia que hemos llamado, pues en nuestro caso, en nuestro país, en el video decía el 112, esas son panillas europeas, Estados Unidos, España, por ejemplo, utilizan esa línea del 112, pero nosotros tenemos el 116 que es de los bomberos, 105 de la policía, ¿no? Para nosotros, o el número del SAMU, que es más cercano, ¿no? Que uno tiene para que puedan llegar. ¿No? Pero siempre llamar a las líneas de emergencia, pues que cuenten con el equipo correspondiente o el profesional capacitado, porque de repente, como les digo, la reanimación cardiopulmonar no va a funcionar por nuestra técnica mal hecha, ¿no? Y de repente, si viene el profesional especializado en 2, 3 compresiones, logra restabilizar al paciente. Es sumamente importante eso. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Bien, luego vamos a comprobar si el tratamiento de la reanimación cardiopulmonar pues ha sido eficaz o no. Cada 2 minutos suspendemos brevemente el R-Tandem, porque tampoco vamos a estar haciendo compresiones, 2 ventilaciones, y tenemos que estar siempre evaluando, ¿no? A ver, lo que estamos haciendo, ¿está dando resultado? ¿Está siendo eficaz o no? ¿O está empeorando? ¿O estamos simplemente haciendo compresiones y el paciente ya está cruzando el umbral probablemente, ¿no? O de repente nunca cruzó, simplemente hay complicaciones por la falta de ventilación. Es necesario que los pulmones trabajen y el corazón también. Esa es la idea de la reanimación cardiopulmonar, poner en funcionamiento el pulmón y el corazón, ¿no? Y si hay pulso, hay respiración, ponemos a la persona en posición lateral de seguridad. ¿Por qué? Porque si ya se siente un pulso fuerte, ya se siente la respiración y probablemente hay cuerpos extraños, pues lateralizamos la cabeza para que ese cuerpo extraño pueda salir. Entonces, la posición lateral de seguridad es muy importante, esta técnica, ¿no? Donde vamos a ver al accidentado con la boca arriba, extender los brazos más cercanos a nosotros y vamos a colocar una vez que ya el paciente responde, una vez que el paciente ya entra en conciencia, vamos a lateralizarlo. Y para ponerlo yo de costado, pues también hay una técnica, ¿no? No simplemente le voy a jalar, lo voy a poner de costado, siempre vamos a flexionar un brazo
¿no? Uno recto, uno flexionado para poder voltearlo lateralmente, ¿no? Vamos a flexionarlo y vamos a colocarlo en una posición de 90 grados, ¿no? Entonces, entre la pierna flexionada, el brazo estirado, lo vamos a poner de costadito, ¿no? Para que el paciente ya esté ventilando mucho mejor y no tenga ninguna dificultad, ¿no? Y bueno, ya lo dejamos ahí hasta que, si es que nuestro tratamiento o nuestra intervención ha sido mucho más óptima, se dio resultados, ¿no? Claro que si no da resultados, ya viene pues la línea de emergencia que llamamos, la ambulancia, y va a ser trasladado el paciente y requerirá de otros procedimientos mucho más invasivos, mucho más fuertes, con ya de repente en otros equipos, pero por lo menos nos hemos encargado de darle los primeros auxilios, que es sumamente importante, ¿no? Como acondicionar la zona, mitigar los riesgos. Mantener al paciente hasta el último, que con esta reanimación cardiopulmonar siempre tratando de que las otras personas también no entren en pánico, siempre liberar la zona, ¿no? Hemos hecho nuestra intervención positivamente en favor del paciente. Bien, finalmente tenemos que saber que tenemos que cuidar nuestra vida porque es importante para nuestra familia, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna consulta, pueden hacerlo, chicos, pueden hacerlo a través del chat. Igual estoy aquí, registren su asistencia los que no lo han hecho aún. Ahí tienen el link en el chat. También tienen los certificados, virtuales en físico, más la grabación de la clase y el PDF. El número de la asesora está ahí, para que ustedes puedan hacer sus consultas, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. Igual aquí estoy escuchándolos o pueden escribir al chat gustosamente. Pues acuérdense que el primeros auxilio es importantísimo. Es muy importante en todo lugar, no solamente el profesional de la salud debe saberlo, no solamente eh, tengo que llamar a alguien que lo sepa hacer, yo también puedo aprender a hacerlo, también tengo que saberlo y tengo que saber qué hacer en cada momento determinado, ¿no? Para que puedas salvar vidas, para poder ayudar a los demás. Si estás en tu trabajo, pues es importantísimo saber qué hacer, no entrar en pánico. Siempre aseguramos siempre la zona, aseguramos a la víctima, nos aseguramos nosotros, porque al final si hacemos una mala técnica, una mala intervención, nosotros mismos podemos resultar siendo víctimas. ¿En qué sentido? De que no te calzas el guantes, no usas guantes para poder hacer presión directa en la sangre que está fluyendo, de repente no tomas en cuenta algún producto, algo que está cerca de ti y de repente te puedes caer, ¿no? En vez de ayudar a la persona, también puedes ser una víctima más. Luis Enrique, levantaste la mano, te escuchamos. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? Buenos días. Dígame una consulta. En caso de que están electrocutando, bueno, no he visto en algunos videos que le lanzan con fuerza un palo de escoba o cualquier palo pues, que tengan. ¿Es, es rápido, es eficaz eso? ¿Corre peligro? Por decir, si ya lo logro separar de la parte que se está electrocutando, ¿debo esperar yo un tiempo determinado o inmediatamente lo puedo coger para socorrerlo? Gracias. Ok, Luis Enrique, gracias. Mira, realmente hace poco creo que vimos, o yo vi en todo caso, no sé si ustedes lo vieron, unos niños que estaban, creo que intentando sacar una cometa, tres niños adolescentes, 13, 14 años, ¿no? Los niños a veces no miden el peligro, tratando de sacar una cometa y en la luz que estaba enredada. Y vino el golpe inmediatamente de la corriente, pues, y lo desmayó a los tres. Lo desmayó a los tres. ¿Qué hacer en esos aspectos, por ejemplo? Ese daño era de compromiso. O sea, lo que uno tiene que hacer es llamar a la línea de emergencia o trasladar a la persona inmediatamente, porque probablemente como ya hay una quemadura, hay un compromiso de golpe fuerte, una descarga fuertísimo, ¿no? No va a resultar lo que vas a hacer. Lo que tiene que uno es
o trasladas a la víctima o llamas, en ese caso, a la línea de emergencias lo más cercano posible para que pueda ser asistido en un hospital, porque eso es un compromiso de fuerte. Es una descarga fuertísima que ocurrió. Puede ocurrir así. No es muy común que ocurra, ¿no? Lo más común es que nosotros vemos son atragantamientos, quemaduras, fracturas, y donde tenemos que vendar a la víctima, donde tenemos que hacer presión, donde tenemos que hacer torniquete, son los más comunes. Las descargas eléctricas, claro, ocurre también en la casa, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es un acto preventivo, en principio, prevenir, tratar de que los enchufes, cuando hay niños pequeños, tienen que estar tapados porque hay tapitas para poder taparlos. Tengo que prever antes de, pero si ocurriese y hay una descompensación, no tienes que esperar para hacer tu intervención, o sea, no tienes que esperar minutos, porque esos minutos para la persona es bastante. Esos minutos que no recibe oxígeno, el cerebro muere en las células, ¿no? Mueren los tejidos. Entonces, probablemente la persona no se va a morir, pero sí va a tener compromisos irreversibles. Entonces, la actuación tiene que ser ya mismo, ¿no? Inmediatamente, no puedes esperar. Entonces, si es de compromiso y sabes que con hacer una reanimación cardiopulmonar no va a funcionar, si no tienes que llamar ya a una línea de emergencia para ser trasladado a un hospital o simplemente trasladarlo, lo puedes hacer. Pero si no fuese tan intenso y necesita hacer una reanimación cardiopulmonar, tiene que ser inmediatamente, ¿no? Inmediatamente después de que ya hayas, claro, asegurado la zona y se hayas desconectado por la energía y todo ello, ¿no? Tiene que ser rápido, porque esos minutos peligran la vida de la persona. O se muere, o hay muerte de los tejidos, por falta de oxigenación en el cerebro puede haber compromisos irreversibles, puede ocurrir esas cosas. ¿Alguien más? No sé si tienen alguna consulta más, chicos. Ah, sí, Luis Enrique, Y te bueno, ya que escuchamos. veo que nadie se anima, bueno, ¿qué pasa de que, como dijo el compañero, de que, bueno, son las 30 compresiones más 2 respiraciones, ¿no? Cada 2 minutos. Pero a Ujú. veces lo hacen por un tema de, no tanto de salud, de para cuidarse a uno mismo, sino por un tema de, digámoslo así, por asco, ¿no? Por asquerosidad, sea cual sea el motivo. O sea, más que todo yo creo que lo hacen por ese motivo. Pero no hay ninguna complicación que se omita ese procedimiento. Gracias Mira, porque, disculpe, no, sí, porque en los videos que estaba viendo dicen, ¿no? Que en la guía europea, en la guía americana, recomienda de que no es necesario, no se puede omitir ese paso. Pero de todas maneras, en el caso, mi consulta es si hay complicación al no hacer eso. Bueno, muchas gracias, señorita. ok, mira, Luis Enrique, puede, cuando estábamos con la COVID, esos pasos se omitieron. Incluso yo tengo un PPT mucho más extenso que cuando me tocaba hacer capacitaciones de primeros auxilios y teníamos que hacer la práctica con los chicos. Esa parte, no se hacía, ¿no? Pero ¿qué sucede? También tuve un evento donde tenía que hacer, cuando ya estábamos más o menos a 1 año y medio, casi 2 años de la COVID, funciona, te dicen, ¿no? Haces tus 30 comprensiones, si ves que peligra tu vida, si ves que no es seguro para ti hacer las ventilaciones, no las hagas y sigue con las comprensiones. Pero ambos funcionan. Es como decir, si vas a hacer una comprensión y no es rítmico, no va a funcionar, ¿no? Más efectivo, claro que es con la comprensión y la ventilación, porque va a ayudar. Pues haces comprensión, haces ventilación para que pueda inmediatamente poner en funcionamiento el pulmón y el corazón. Ahora, me tocó, como les decía, casi a los 2 años de la COVID, hacer una intervención a un paciente obeso. Y lo más sano que pude hacer es, por ejemplo, claro que uno no va a tener contacto con los fluidos, simplemente es pegar los labios
ventilar, ¿no? Tenía yo mascarilla en mi cartera. Solo tuve que quitarle las ligaduras de los costados y estirar con fuerza porque vienen pues con pliegues, ¿no? Puse al borde de la boca la mascarilla e hice las ventilaciones. O sea, vi la forma en ese momento de cómo hacerlo porque tenía que hacerlo para que funcione, para que sea mucho más óptimo. Porque si no, tendría que hacer mucho más comprensiones, tendría que estar como que a la que funcione o no funcione. Los dos son importantes, ese trabajo en conjunto, tanto la comprensión como la ventilación es mucho más efectivo, por decirlo así, ¿no? Así es que uno tienes que improvisar y tuve que hacerlo. No, una mascarilla que yo tenía limpia, que no había tocado nada, simplemente lo saqué todo, lo jalé con fuerza y lo puse en la boca del paciente y hice las ventilaciones. Y funciona, sí me funcionó. Entonces yo pienso que sí. Claro, como dices, sí, hay personas que pueden tener de repente asco porque no saben, pues porque no saben hacerlo. Yo no voy a poner en contacto, digamos, con la saliva del paciente. Simplemente es labio con labio y insuflar, ¿no? O sea, a veces tenemos ese desconocimiento, no, pero que yo lo voy a tocar la mucosa oral, que me voy a contaminar, probablemente sucede eso, pero en cuestiones cuando es una emergencia, es salvar la vida del paciente. ¿No? Salvar la vida del paciente y uno lo que tiene que hacer es solamente pegar ahí. No, no voy a poner yo mi labio más profundo, no voy a tener contacto ni siquiera profundamente con la mucosa oral, ¿no? Tiene mucho que ver también nosotros, pues nuestro sentido común y de ayuda sobre todo, ¿no? Si voy a prestar una ayuda, si bien es cierto, voy a prestar la ayuda pensando en mi salud, en mí también, cuidando a mi persona también, pero tratando de que yo lo que voy a hacer la intervención sea pues eficaz, ¿no? Que no sea más o menos, no. La intervención tiene que ser con la intención de que tiene que ser eficaz. O sea, no que sea más o menos, o sea, estoy ayudando, ¿no? Estoy ayudando. Estoy haciendo bastante con hacer comprensiones. No, así no es. Una intervención en primeros auxilios es ya mismo donde pone en práctica tu capacidad, tu habilidad y tu destreza. Sin estar pensando en que, ay, que sus bacterias, no, pero si a mí me caía mal, eh, bueno. Ya que nadie quiere, yo lo voy a hacer. Así no es, ¿no? En ese momento, uno que piensa es salvarle la vida a la persona. Salvarle la vida naturalmente, cuidándome yo también. Pero siempre, pues, uno tiene sus técnicas, uno tiene su habilidad y pone en práctica ello. Cuando nunca lo ha realizado uy, hace muchos tiempos atrás, yo pensaba, yo decía, ah, no, pero ¿qué voy a yo poner mi boca con la boca de la persona? Pero cuando uno se capacita, uno va a las capacitaciones, uno hace y dice, no, es solamente pegar labio con labio. No vas a estar con la saliva ni nada, no vas a profundizar, mejor dicho, ¿verdad? Es solamente colocar tus labios y soplar, insuflar, nada más. Bueno, pierdes esa cosa de que, no. Y sí, con el tiempo hicimos una capacitación en el hospital Almenara, bueno, muchas, muchas. Tuve la oportunidad de participar en varias y después ya me tocaba hacer capacitaciones. Pues en plena pandemia nosotros hemos trabajado con la empresa Delnex que me dio muchas oportunidades, un año y medio como capacitador en primeros auxilios y tenía que hacerlo, hacer la demostración y igual, ¿no? Hacer que las personas también se concienticen, mejoren su práctica, lo que ya saben, ponerlo en práctica a través de los muñequitos y saber que realmente no es algo que no lo tengo que hacer, ¿no? Cuando no lo haces, cuando no lo practicas, sí lo ves como que no, yo no podría hacer eso, ¿no? O sea, no, y yo mejor no sé, ¿no? Entonces, siempre vamos a pensar en salvarle la vida a las personas, poner en práctica, como le digo, esa destreza, esa habilidad, en tus conocimientos previos, ¿no? Y sobre todo, pues, salvar esa vida, que es lo que nos importa. Muy bien, ¿alguien más? Gracias por sus intervenciones, chicos. No se olviden de esos certificados. Buenos días, Marta. Marta Rivera. Ah, el ABC. Ok, Marta. Muy bien, Marta. El ABC, hablamos en ese caso, aquí está el ABC, Marta, donde vamos a ver.
esta parte, aquí está, mira, ve. ¿Qué es A? Primero, la vía aérea, ¿no? Al momento de que vas a poner la mano aquí, vas a levantar una mano en la frente, otra en el mentón y vas a abrir para ver si hay cuerpo extraño y mejorar la ventilación, cuando quieras hacer ventilación, pues es esta, la apertura, la vía aérea y el control cervical, donde vamos a ver la apertura de la vía aérea. El AB, donde vamos a ver la respiración, el ver, oír y sentir, donde vas a ver si la persona respira. Vas a ver, ¿cómo vas a ver la respiración? Sí, porque hay una expansión de la caja torácica, del tórax. Vas a oír si la respiración es muy fuerte, normal, o es anormal, es demasiado fuerte, es demasiado lenta o es normal, ¿no? Y si no puedes sentirlo, pues te agachas un poquito más y vas a sentir ese airecito ahí en tu oído, bien cerca nos acercamos. Y tienes acá la circulación, donde tiene que ver con los pulsos, ¿no? El pulso, sí, también el pulso puede ser anormal, puede ser rítmico, arrítmico, o simplemente puede ser así algo muy lento, muy despacito, ¿no? Entonces, en 10 segundos tienes para que controles eso, inmediatamente, ¿no? Vas a vía aérea, permeable o no permeable, acomodas, respiración y circulación, pulso. Eso es lo que nos dice el ABC, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, hemos llegado a la parte final. Es importante siempre mantenernos preparados, alertas, saber cómo hacerlo, sin temor, sin miedo. Vamos a hacer nuestras intervenciones. Y pues, si yo digo, yo me capacité en primeros auxilios, así que yo tengo nociones, muchas veces te dicen las empresas, a ver tu certificado, ¿no? Pero tú has llevado un curso, has llevado una capacitación, sí, sí, llevo una capacitación, sí, pero necesitamos tu certificado. Ah, bueno, eso sí que no tengo. Bueno, para que no se queden así, pues ahí tienen su certificado ustedes. Igual el PDF se les va a entregar, igual la grabación de la clase, y bueno, y tiene un sustento como el certificado que es en físico, no es necesario que ustedes de repente vayan a recoger a la empresa, se los puede mandar de manera virtual, claro, con un costo ya menor, así es que igual tienen ahí los números en el chat para que ustedes puedan ponerse en contacto con nuestro asesor. Muchísimas gracias por su atención, esperamos vernos en una nueva oportunidad. Gracias a todos por estar presentes, por participar y pues nada, poner en práctica, a poner en práctica. Gracias. Listo, licenciada, muchas gracias. A comunicarles todos de que aún tenemos nosotros disponibles 5 certificados más para los que deseen adquirirlo. Se pueden inscribir y comunicarse conmigo. Nuevamente les voy a volver a contar lo que es el certificado, los precios. Recuerden que el precio del certificado en físico está a 45 soles y el virtual es a 30 soles. Ambos incluyen lo que es la grabación de las clases y las diapositivas en PDF, ¿sí? Cualquier consulta me pueden solicitar, ahí les he dejado mi número para que se puedan comunicar conmigo. Muchas gracias. Están preguntando en el chat el certificado físico, ¿cuántos días podría ser? Creo, ahí tienes un mensaje en el chat para nuestra asesora. Bien, recuerden que nosotros entregamos los certificados después de 3 días hábiles realizado el taller, ¿sí? Ese es el plazo en cual se puede brindar los certificados y ustedes tienen plazo, ¿no? Hasta el día de mañana máximo para poder adquirirlo, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos, nos vemos. Ah, hay un mensaje de Piura. ¿Dónde lo retira? Disculpe, soy de Piura, dice. Está Bien, Pamela. en este caso, cuando son de provincias, nosotros trabajamos con Olva Courier, con esa agencia, también enviamos los que son certificados en físicos. Otra opción que le podría dar es que usted pueda adquirirlo de manera virtual, su certificado, y se lo enviamos por su correo o número de WhatsApp, ¿no? Como usted mejor le conviene. Bien, Miriam, díganos, Miriam, levantaste la mano, te escuchamos.
Muy bien, gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos.